Es que en la iglesia católica los sacerdotes no escudriñan las escrituras y en la iglesia protestante ahí sí se escudriña la escritura. Por eso me metí en evangélico, porque cuando yo era católico a mí nadie me enseñó a leer la Biblia, nadie me enseñó que era un capítulo, que era un versículo, y ahora que me metí en evangélico, ahora sí sé cómo leer la palabra de Dios. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre predicamos la palabra de Dios. Si usted no leyó la Biblia cuando era católico, es porque es tremendo flojo. No porque no le han enseñado, porque usted es tremendo flojo. ¿Usted aprendió a manejar? Sí. ¿Por qué? Porque necesitaba manejar, padre. En este país hay que saber manejar. ¿Usted aprendió el inglés en este país? Machucado, padre. Usted sabe así, poquito. ¿Por qué? Porque en este país hay que aprender. ¿Y usted cuando llegó a este país aprendió a leer la Biblia? No. ¿Por qué? Porque soy católico. Y los católicos no leemos la Biblia. Ustedes sí la leen, los que no vinieron no. Los católicos, ¿para qué vamos a leer la Biblia? La tenemos allá guardada. Oiga, en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre predicamos tu palabra. Que porque estén predicando salgan de casa en casa. ¿Esos son los verdaderos? No. Segundo, escuchen. Y en tu nombre hemos expulsado demonios. Lo que hacía Elías, lo que hacían los profetas, lo que hacían los servidores. Y ustedes no han visto que hay demonios que hay que ser expulsados. Y entonces llega allá, cuando yo llegué a Santa Rosa a trabajar, yo me reía mucho porque cuando yo llegué me montaron alrededor de la plaza. Está la iglesia. Normalmente en los pueblos de nosotros está la plaza, un lugar donde la gente va a recrearse, donde se sienta, donde hay arbolitos. No sé cómo llamar aquí. Y alrededor de la plaza me colocaron el culto evangélico. Y yo estaba recién llegado. Y ellos que me colocaron el culto, pero en Santa Rosa donde yo trabajo, la iglesia tiene 2 torres. Y en las torres tienen unas corneticas que son chiquiticas, pero hacen bulla. Muchísimo. Y entonces yo llegué un día a Santa Rosa y yo veo que están los evangélicos en pleno apogeo. Están emocionados predicando y que fuera Satanás, y levantaban la mano y la gente hace así como hace las obras de teatro que hacen. Y empezaban a temblar y empezaban a llorar. Y yo me quedé. Como ellos estaban predicando, yo voy a agarrar el micrófono también. Ellos predicaban en la plaza y yo predicaba de la corneta. Agarrar el cansancio y se fueron. Hasta que no se callaron, no dejé de predicar. Y así lo ponen. Así fue. Al lado de la plaza, ponerse a predicarme en la iglesia. Hasta ese punto llegan en Venezuela. Yo no sé en otro lado. Como los sacerdotes nos quedamos callados, ellos aprovechan. Y entonces hacían las expulsiones de demonios. Gente botando espuma, gente yo no sé qué. Y dicen: esa es la iglesia de Jesucristo, porque ahí sí hay poder. Porque ahí sí se expulsan los demonios. Ahorita cuando me fui a venir para acá, estaba preparando el evangelio del día y era domingo y empezaron a tocarme la puerta. Buenas tardes, padre, necesitamos que vaya un momentico a la casa, un momentico. Yo le dije: hoy es domingo, tengo varias celebraciones. Padre, mi mamá está endemoniada, me dijo una muchacha. Me dijo: muchacho, y si usted no va, digo que se iba a matar. Yo le dije: pues dígale que venga. Le fueron a decirle a la señora que viniera. Y después llegaron los jóvenes: padre, la agarramos entre 5 hombres y no pudimos traerla. Le llevamos a los pastores y no hicieron nada. Le llevamos los brujos y no hicieron nada. Y si usted no va, ella se va a matar porque tiene un chuzo, un pedazo de palo puntúo en la mano. Nadie se lo puede quitar, digo que se iba a quitar la vida. Yo le dije: déjeme grabar el evangelio y ahorita voy. Yo le dije: venga en 1 hora. Yo calculé, yo dije: en media hora grabo el evangelio, déjale que la lleven al exorcista. Yo estaba grabando y llegó un padre. Padre, ¿cómo está? Terminé la grabación de media hora, me puse a hablar con el padre, se me olvidó. Y a la hora llegaron: padre, que ya estamos listos. ¿Para dónde iba yo? Pues para allá. Yo le dije: padre, hay una persona que tiene un espíritu. Se la llevaron a los pastores, no hicieron nada. Se la llevaron donde los brujos, no hicieron nada. Nos vinieron a buscar a nosotros y Dios lo mandó a usted, padre, para que vaya a hacer ese. El padre: bueno, vamos. Padre, anda. Y nos fuimos los dos. Llegamos para allá. Pero eso fue impresionante,
Habían 5 hombres teniéndola, varias personas teniéndola, no la podían mover. La mujer estaba por allá en una cama, acurrucada, agachada, con la sábana, con el pelo así como cuando la mujer se le alborota el pelo, usted sabe, ¿no? Sí. Todo alborotado. La casa era de tabla, la casa era de tabla, no de madera sino tablas cortadas con lámina de zinc, una casa muy humilde. Yo voy llegando y están los brujos por allí. Los brujos es el barrio que tiene más brujos en Santa Rosa. Son los que no van a la misa, pero yo cuando les predico de las cornetas y para allá también llega la palabra de Dios. Para allá les llega. Estaban los pastores, estaba la gente, estaba todo el mundo. Yo voy con el padre, vamos llegando. ¿Dónde es? Allá. Y la gente de lejito, vaya padre, siga. Ahí sí, siga padre, siga. Fue impresionante porque cuando no más llegamos, yo dije con voz fuerte, que la paz del Señor reine en este hogar. Amén. Y la mujer de inmediato reaccionó, de inmediato. Habíamos ido a hacer un ratico de oración, estábamos preparando el evangelio del día, estábamos leyendo la palabra de Dios. Voy llegando y está en la habitación porque allá nadie la sacaba, nadie. Yo me quedo viéndola y dice ella, ¿qué pasó? Dice la hija, ya se fue. Yo le dije, ¿quién se fue? Lo que tenía mi mamá. Yo me quedé, yo le digo, levántese, vengo a confesarla. La mujer dijo, ¿y usted padre qué hace aquí? Yo le dije, pues me trajeron para que la confesara. Yo, ¿qué pasó? Ya ahorita le digo al padre, vaya usted la confiesa. ¿Qué había sucedido? El padre la confesó. Que la mujer había ido donde los brujos, le habían metido un espíritu, le habían llevado al brujo para que le sacara el espíritu, no lo hizo. Pero con la presencia del sacerdote, lo que tenía se fue de inmediato. El padre la confesó, yo hice la oración y en la pared de que es de tabla, me llamó la atención porque había escrito, ¿qué había escrito? Ni se supo. Puras rayas, matachos y todo eso. Yo bendecí y le eché agua bendita y caían las letras. O sea, en la pared es como que usted agarra una tabla y le pase una punta de una llave. Eso queda impregnado, queda marcado. Y eso se cayó. ¿Qué había escrito? No sé. Fueron los pastores, no hicieron nada. Fueron los brujos, no hicieron nada. Por eso dice la palabra de Dios. En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre expulsamos demonios. Porque ellos dicen expulsar demonios, pero ¿con qué autoridad lo van a hacer? Porque en una iglesia hay expulsiones de demonios, porque la gente se libere, porque la gente... ¿Es realmente la iglesia de Jesucristo? No. Siga. Tercero, escuchen. Y realizado muchos milagros. Que yo me sané de esto, que yo me liberé de esto, que yo cuando era católico no me liberé de nada, y ahora que me convertí en el evangelio sí me liberé. Oigan, esas personas que creen que Cristo es Elías, porque hay milagros, porque hay maravillas, escuchen lo que dice el Señor. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. ¿Se dan cuenta que porque prediquen la palabra de Dios, que porque hagan milagros, que porque expulsen el demonio, no hay garantía de que están en la iglesia verdadera? ¿No hay garantía que realmente son discípulos de Jesucristo? Uno dice, vamos de nuevo al Evangelio de San Mateo capítulo 16 versículo 13. Estamos leyendo la palabra de Dios para ver qué función tenemos en la iglesia, cuál es nuestro compromiso en la iglesia. San Mateo capítulo 16 versículo 13 y siguiente, el mismo que estamos leyendo, escuchen. Uno dice que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías. Oigan. Otros que eres Elías o Jeremías. Otros dicen que eres Jeremías. Y si quieren saber quién es Jeremías, tarea para la casa. Jeremías capítulo 1 versículo 4, ahí dice quién es Jeremías. Siga por favor, escuchen. O alguno de los profetas. La gente no sabe quién es Jesús y como no sabe, Cristo va a dar una enseñanza sobre él. Oigan. Jesús les preguntó. Jesús les hizo una pregunta. Oído al tambor. Según el parecer de la gente, ¿quién es el Hijo del Hombre? Ahora la otra pregunta para los discípulos. Oigan. ¿Y ustedes, católicos? A ver, católicos, despiértense. No es verdad. Ustedes,
católicos. Oiga, ¿quién dicen que soy yo? ¿quién dice usted que es Jesús? Después de haber escuchado que Cristo no es donde se hacen milagros, que Cristo no es donde se expulsan demonios, que Cristo no es lo que dicen los falsos pastores, que porque predicamos, que porque leemos la Biblia, no. Según ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y escuchen la respuesta y escuchen quién va a responder. Pedro contestó, Pedro contestó. Oiga, tú eres el Mesías, pregunto, ¿Cristo era el Mesías, sí o no? Sí, ¿qué más? el Hijo del Dios vivo. Pregunto, ¿Cristo era el Hijo del Dios vivo, sí o no? Sí. Pedro hizo una profesión de Jesucristo, hizo una profesión de fe. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Tercero, Jesús le replicó, Cristo respondió, porque tú crees que yo soy el Mesías, el Hijo del Dios vivo, el que iba a venir. Oigan lo que dice Jesucristo, porque usted sí tiene la verdad, porque usted sí sabe quién soy yo, porque usted sabe auténticamente quién soy yo. Oigan lo que dice el Señor. feliz eres, La persona que crea que Jesús es el Mesías, la persona que crea que Cristo es el Señor, es una persona feliz. Oigan, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre. ahora Pedro hizo la profesión de Cristo, ahora Cristo va a hacer una profesión de Pedro y le va a decir algo a Pedro que es lo que ustedes y yo debemos mantener hoy día en la iglesia. Oigan, Y ahora yo te digo, ahora yo te digo, oído el tambor, tú eres Pedro, tú eres Pedro, siga. piedra. O sea, piedra. Está hablando con Pedro. Cuando Cristo le dijo, ¿ustedes quién dice que soy yo? Pedro le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y ahora Jesús dice, feliz eres porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Ahora yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra, oigan, Edificaré mi iglesia. ¿edificaré qué? Mi iglesia. ¿Edificaré qué? Mi iglesia. ¿Cuántas iglesias? Una. ¿Cuántas iglesias fundó Cristo? Una. Y en esa iglesia es la que ustedes y yo debemos estar. Y a esa iglesia es la que debemos servir. ¿Por qué Cristo funda la iglesia? Porque la gente está confundida. Porque la gente cree que Jesucristo era un milagrero, que Jesucristo era un predicador, que Jesucristo era una persona como cualquier profeta. Y le dijo, para que usted sepa la verdad absoluta acerca de Jesucristo, tiene que estar en mi iglesia. Por eso es que lo primero que debemos ser es creyentes en la iglesia, en la que dejó Cristo, no en la que hacen los hombres. Y usted puede ver hoy día que existe yo no sé cuántos miles de iglesias. Aquí en los Estados Unidos parece que es el país donde cada ratico, cada minuto, cada segundo crece y nace una iglesia. Y todas dicen ser la de Jesucristo. Y todas dicen ser la auténtica. Cristo fundó una. Ahora, en medio de todas esas, hay que buscar cuál es la iglesia de Cristo. Ya sabemos que Cristo fundó una iglesia. ¿Cuándo se va a acabar? ¿Cuándo se va a destruir? Escuchen. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Esa iglesia nadie la podrá vencer ni destruir. Ni los malos católicos, ni los malos sacerdotes, ni los malos creyentes la podrán destruir. La podrán agarrar. Y esa es la iglesia a la que pertenecemos. En esa es la iglesia que estamos. En esa es la iglesia que vivimos. Y esa es la iglesia que no asistimos. Y esa es la iglesia que no cuidamos. Y esa es la iglesia que no amamos. Los católicos no se sienten identificados con decir yo soy cristiano, yo soy católico. Y eso que están en la verdad. Estamos como en la iglesia católica, como el hombre casado. Cuando anda con la esposa con la que se casó, usted por allá y yo por aquí. Bien lejos para que no nos miren juntos. Me da pena que me vean con mi esposa agarrado de la mano. Que me vean con mi esposa juntos, me da pena. Que me vean que yo le dé un abrazo a mi esposa, me da pena. Así son los católicos. Que diga yo que soy católico, me da pena, me da vergüenza. Que diga que yo cuando pase por al frente de la iglesia me voy a persinar. ¿Qué va a decir la gente? ¿Que qué le pasó? Que yo diga que cuando voy a hacer cualquier cosa voy a creer en Dios. Me da risa porque el viaje, como que 3 viajes por ahí donde estaba yo viajando, el avión cuando iba aterrizando o iba en el aire, yo no sé dónde iba, yo sé que íbamos arriba.
Sabe que el avión a veces comienza a moverse, pero como ese día nunca había sentido un avión que moviera. Y yo no sé qué le pasó, como todos lo hablan en inglés y yo en inglés no lo entiendo, yo lo que entendía era la cara de susto de la gente. Pero yo no había visto tanto católico como ese día. Y ese avión empezó, cuando arrancamos, yo creo que fue el único que me persigné, me encomendé a Dios, hice mi oración. Esperé a ver si había alguno por ahí que lo hiciera, ninguno. Pero cuando el avión empezó a moverse, que usted se movía para acá y se movía para acá y abroche el cinturón y toda la gente abrochando el cinturón y se echaba 3 cruces y entre y salga María y entre y salga María y eso hacían oración. Y yo sí miré que había muchos católicos. Y la gente pegaba grito y la gente asustadísima. Y ese avión tambaleándose. Hasta que logró el control. El piloto habló la gente que está ahí. Yo no entendí nada. Yo lo que entendí es que había muchos creyentes. Porque había mucha gente persignarse en el avión. Que a nosotros nos da pena identificarnos con la Iglesia Católica, sí. Que a nosotros nos dé vergüenza, sí. ¿Usted ha visto algún servidor, algún católico que diga, hoy domingo nadie va a hacer el rosario, yo lo voy a hacer? Hoy domingo nadie quiere leer, yo voy a leer. Hoy domingo nadie quiere cantar, yo voy a cantar. Hoy domingo nadie quiere participar, yo lo voy a hacer. Mire, cuando muere la gente, hay que hacer oración. Y cuando la gente va al cuerpo presente, es para hacer oración. Y no hay católicos que agarren un santo rosario y se pongan a rezar. Le da pena identificarse con la Iglesia Católica. Pero en caso de emergencia, ahí sí todos somos creyentes. Todos somos creyentes. Todos. Pero en caso de que no sea emergencia, ¿a qué? Cristo de una iglesia, a esa iglesia pertenecemos. Y decimos, es que ya se acabó, es que ya se destruyó. Mentira, nadie la podrá vencer. Escuchen, siga por favor. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y Jesucristo le dijo a Pedro, lo que usted ate en la tierra, yo lo voy a atar en el cielo. Lo que usted diga, yo lo respaldo, yo lo firmo, porque usted lo dijo. Y esa autoridad la tiene el Papa Francisco. La tiene el Papa Francisco. Los católicos lo tenemos, pero somos como la persona que tiene la mujer y nunca la quiere, nunca la ama. Pero cuando deja a la mujer y se va con la moza, a esa sí la lleva de la mano, a esa sí la alza, a esa sí la consiente, le da pena con la esposa, pero con la moza no le da pena. Cuando son católicos, no llevan la Biblia a la iglesia, no la leen, no hacen oración. Y dicen, es que los curas no enseñan, los curas no enseñan. Yo le estoy enseñando que hay que hacerlo. Y no soy sacerdote, sí lo soy. Pero usted no lo quiere hacer. Y cuando se mete en evangélico, entonces ahí sí, agarra la Biblia, la coloca bajo el brazo. Es que yo soy evangélico. Ahí sí, le estamos dando cachos a la católica, a la iglesia católica, a la esposa de Jesucristo, y ahora que se identifica con la otra, hombre vagabundo y sinvergüenza. Los poderes de la muerte no la podrán vencer. Lo que usted ate quedará atado, lo que usted desate quedará desatado. Siga por favor, escuche. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Y esto es parte del Evangelio de mañana. Él le dijo, miren, no le vayan a decir a nadie que yo soy el Mesías. Siga, por favor. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos. Ahora vamos a ver la figura de nosotros dentro de la iglesia de Jesucristo. Oye, empezó a decirle algo a los discípulos que iba a suceder. Escuchen, oigan el tambor. Que él debía ir a Jerusalén, que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo habían de hacer sufrir mucho, que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría al tercer día. Y empezó a decirle a los discípulos, ustedes que me siguen, yo les voy a decir la verdad. De ahora en adelante me van a perseguir, me van a insultar, los maestros de la ley me van a ganar, me van a crucificar, voy a morir, pero voy a resucitar. Nosotros en la iglesia, ven, escuchen. Pedro lo llevó aparte. Pedro nos representa a nosotros los católicos, oigan. Y se puso a reprenderlo. Le decimos a Jesucristo. Dios no lo permita, Señor. Que yo vaya a la iglesia católica y me hagan sufrir, Dios no lo permita. Que yo participe en la iglesia y reciba una humillación del sacerdote, Dios no lo permita.
Que a mí me mire la que está al lado mío sentada mal, Dios no lo permite. Que yo vaya al grupo, al movimiento del apostolado y no haya una concordancia con lo que yo diga y con lo que ellos piensen, entonces Dios no lo permita. Que alguien en la iglesia me vaya a humillar a mí, Dios no lo permita, no lo voy a permitir. Así somos los católicos, de esa manera. Sabemos que es la iglesia de Jesucristo. Y usted se da cuenta que mucha gente que se va de la iglesia, usted le pregunta, ¿por qué se fue de la iglesia? Porque es que yo vi que los curas no daban testimonio. ¿Por qué se fue de la iglesia? Porque yo un día fui a confesarme y el padre no me confesó. ¿Por qué se fue de la iglesia? Porque el encargado del grupo tal me trató mal. Porque una señora me cerró la puerta. Porque a mí me dijeron, váyase, yo me fui de la iglesia. Y Dios no permita, y Dios no quiere eso. Si en la iglesia debe haber amor, debe haber paz, debe haber cariño, debe haber discordia, debe haber concordia, no discordia. ¿Por qué en la iglesia hay tanta división? ¿Por qué en la iglesia se ve esto? ¿Por qué en la iglesia se ve esto y aquello? ¿Sufrimiento? No. Cero. Usted no ha visto que salió inclusive una secta que decía, pare de sufrir. Pare de sufrir. Eso es en contradicción a lo que Jesucristo dice. Pero le digo, si usted va a sufrir, Dios no lo permita. Que usted vaya a trabajar dentro de la iglesia y le van a tirar piedra, lo van a tratar mal, Dios no lo permita. Pero Jesús da la enseñanza, escuche. Nunca te sucederán tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo, retírate y ponte detrás de mí, Satanás. Le digo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Quieres hacerme tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios. Hay personas dentro de la iglesia que Cristo dejó que no tienen las ambiciones de Dios, que piensa diferente, que se cree cacique y que cree que todos de la iglesia son los indios. Yo soy el cacique y los demás son los indios que deben hacerme caso. Yo soy el jefe, yo soy lo maximito y yo estoy inclusive por encima del sacerdote. Lo que el padre diga me resbala, no lo creo. Es lo que yo diga, porque si yo hubiera sido cura, hubiera llegado a obispo. Y si yo hubiera sido monja, hubiera llegado a madre superiora. Menos mal que no me metí para allá, porque no fuera grande. Pero como no pude, ahora yo soy el laico y yo voy a mandar. Y las cosas aquí en la iglesia son así. Dice Jesucristo, un momentico. Esa manera de pensar dentro de la iglesia no está bien. Y así hay servidores. Aquí no, pero en Venezuela sí. En Venezuela hay que son así. Venezuela. Que se creen la última pepsicola del desierto. Que se creen los que mandan, los que dirigen. Que se creen los que están comenzando, están trabajando y quieren hacer las cosas de una manera grande, asombrosa. Quieren hacer las cosas a su manera. Dice Jesucristo, esa manera de pensar no es de Dios. Dios no lo permita. Usted vino a la iglesia, fue a servir. Usted vino a la iglesia a trabajar. Efesios capítulo 5, versículo 23. Nos va a mostrar qué es lo que ustedes y yo debemos tener con la iglesia, qué es lo que ustedes y yo debemos hacer en la iglesia, cómo debemos amar a la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 23. Escuchemos para que ustedes se den cuenta cuál es nuestra misión dentro de la iglesia. Oído al tambor. El hombre es cabeza de la mujer. Coloco un ejemplito por si acaso. Como Cristo. Ya va, no me empuje, dígalo de nuevo porque tenemos que saborear. El hombre es cabeza de la mujer. ¿El hombre qué? Es cabeza de la mujer. Hay mujeres que creen que deben mandar a los hombres. Hay mujeres que creen que deben humillar a los hombres. Hay mujeres que se creen la cabeza del hogar, le dice Jesucristo. San Pablo, un momentico. La cabeza en el hogar es el hombre. Por mucho que cante el gallo, la que manda la gallina a la casa, padre. No, así no es. Eso no es cristianismo. El hombre es la cabeza en el hogar. Escuche. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Así como el hombre manda y la mujer debe aprender a obedecer, ¿quién es la cabeza en la iglesia? Cristo. Y si nosotros somos cristianos, debemos
aprender a hacerle caso a Cristo. Por eso, en la iglesia, Cristo dejó a los sacerdotes. Por eso, en la iglesia, Cristo dejó a unos enviados. Por eso, en la iglesia, Cristo dejó a los discípulos. Y si usted se cree muchísimo más que Cristo, es de las personas que inclusive son capaces de decirle al sacerdote cómo debe hacer la misa. Porque el cura tampoco sabe hacer la misa, yo le voy a enseñar. Porque el cura no sabe predicar, yo le voy a enseñar. Porque el cura no sabe nada, yo le voy a decir cómo debe hacer la cosa. En la iglesia la cabeza es Cristo. Y en su casa la cabeza es su esposo. ¿Y usted realmente cree en la palabra de Dios? Sí, pero no estoy de acuerdo. Ah, bueno, eso ya es problema suyo. En la casa la cabeza es el marido. En la iglesia la cabeza es Cristo. Oiga. Cuerpo suyo. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Jesucristo. Por eso ustedes van a escuchar cómo San Pablo lo enseña con esta figura tan bonita para aquellos católicos que dicen: cuando yo era católico ya me salí, me metí en evangélico, dejé a esa iglesia católica. ¿Qué es esto? Oiga, tenga cuidado, porque escuche. Del cual es asimismo Salvador. Que la esposa, pues, se someta en todo a su marido. ¿Cómo? Que la esposa, pues, se someta en todo a su marido. Que la esposa se someta en todo a su marido. Eso no necesita explicación porque ustedes lo saben. Ustedes hacen caso. Muy bien, la felicito. ¿Por qué ríen? Como la iglesia se somete a Cristo. ¿De qué manera la mujer debe someterse al marido? Como la iglesia se somete a Cristo. Y San Pablo hace una comparación. Dice: el hombre se casa con la mujer que es su esposa, la mujer le obedece. Y ustedes van a ver, el hombre debe amarla. Y en la iglesia, Cristo tiene su esposa, que es la iglesia. Y cuando una persona dice: yo voy a dejar la iglesia católica y me voy a ir con los evangélicos, es lo mismo que usted dijera: yo voy a dejar a mi mujer y me voy a ir con la moza. ¿Cómo se llama eso? Adulterio. Le voy a colocar los cuernos. ¿Cómo se llama eso? Infidelidad, adulterio. Cuando un católico se sale de la iglesia que Cristo dejó y se va con los evangélicos, ¿qué está cometiendo? Está cambiando. Ese pecado se llama apostasía. Está cambiando. Por eso es que ustedes y yo debemos amar a la iglesia. Y amar a la iglesia no es que usted va a agarrar su celular y se va a colocar a oír música protestante. Se va a colocar a oír pastores protestantes. Se va a ir a los cultos protestantes. Es que ellos predican bonito y se siente. Oiga, eso se llama adulterio. Cuando el hombre empieza a ver a la mujer feíta, que ya le pegaron los años, que ya le dieron canas, se le cayó un diente, y dice: nah, esto ya no me gusta. Yo como que voy a ver a la vecina, tiene los dientes completos y no tiene canas. Dice que está así. Cuando usted empieza a ver los defectos dentro de la iglesia y no le ayuda a acomodar, ¿acaso no hay, cómo que llama, el que arregla los dientes? Odontólogo para que arregle los dientes. ¿Acaso usted no puede hacer algo con su mujer, consentirla y quererla así como está? Aunque tenga fallas, aunque sea una tigra, aunque sea una peleona, aunque sea la de Venezuela, no la de Venezuela, aunque sea así, ¿usted por eso debe dejar de amarla? ¿Usted por eso debe dejar de quererla? Como Cristo ama a la iglesia, nosotros debemos amarla. Que hay errores, que hay defectos, sí, pero porque su mujer un día se puso brava y le dio un regaño a la gente, ¿por eso usted la va a dejar? Porque su mujer un día amaneció de mala, un día de, bueno, en los 40 años, un solo día, en los 40 años, amaneció de mala y le dijo 3 cosas y lo corrió, le hizo la maleta, ¿usted se va a ir? Porque su esposo en cualquier momento determinado falló, cometió un error, cualquiera que sea, ¿usted por eso lo tiene que dejar? No, porque en la iglesia usted encontró un error, ¿por eso va a dejar la iglesia? Escuchen, sigan por favor. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿amen a quién? A sus esposas. Aquí lo hago un paréntesis, los hombres equivocan y piensan que es amar a la moza, ¿no?
Ahí dice, amen a sus esposas, no a sus mozas. Mozas, no, error. Esposas, sí. Nay, listo para arriba. La moza, marido, amen a sus esposas. ¿De qué manera? Como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia. Y como ustedes y yo debemos amar a la iglesia que Cristo amó, oigan. Y se entregó. Primero, entregándonos por ella. Por eso, si Dios te ha dado dones, talentos en la iglesia, es para que lo coloques al servicio. Padre, yo soy el músico de la iglesia, pero como estoy bravo con el Padre, pues que le cante otro, porque yo este domingo no voy a cantar. Padre, yo soy el acólito, el ministro de la iglesia, pero como estoy molesto porque la señora tal me hizo esto, pues ahora no va a haber ministro y no va a haber acólito que reparta la comunión. Otra vez si van a ayudar al Padre como yo. Yo soy el lector, la lectora de la iglesia, pero como me trataron mal, entonces yo este domingo no voy a leer. Y cuando llegue el momento de la lectura, que nadie entienda nada, que agarre a alguien e improvise. ¿Eso es amar a la iglesia? ¿Eso es querer a la iglesia? Y dice la palabra de Dios, ¿cómo debemos amar a la iglesia? Como el hombre se supone que debe amar a su mujer, entregándose por ella, trabajando por ella, que habrán fallas, problemas, dificultades. Sí, somos seres humanos, cometemos errores. Pero por eso, porque haya un error o una falla, ustedes y yo debemos abandonar a la iglesia y estar buscando en qué iglesia me voy a meter, porque aquí se canta bonito, porque aquí se alaba bonito, porque aquí se hace milagro. No. Entregándose por ella, escuchen. Y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañarla en el agua y la palabra. ¿Cómo? Después de bañarla en el agua y la palabra. ¿Dónde se bañan los hijos de Dios? En el agua y en la palabra. ¿Usted es católico? Sí. ¿Están leyendo la Biblia? El domingo, cuando me toque la misa, lo primero que voy a preguntar es, levante la mano quien trajo la Biblia. Y ustedes se van a dar cuenta de los católicos que vienen a la iglesia, quién la va a traer. Ustedes ya saben. Ustedes ya saben. Traigan. Para que ustedes se den cuenta que hay católicos que no la van a traer. Porque a los católicos lo que menos nos gusta es leer la palabra de Dios, ¿sí o no? Y ustedes pueden ver que decimos somos católicos, pero nunca llevamos la Biblia, nunca la leemos. No podemos dejar el celular, la llave del carro, ni la billetera, la cartera o el bolso, pero la palabra de Dios que se quede, eso no hay problema. Yo nunca la voy a leer. Es más, yo soy tan católico, tan creyente, que en mi casa le tengo un lugar a la palabra de Dios. La tengo allá en un ambón, en un atril, como usted quiera llamarla, y la tengo abierta allá en el Salmo. ¿En el Salmo qué? Ese, en el que ustedes la tienen abierta, en ese, que nunca la leen, ese. En el Salmo 93, en el Salmo 23 allá abierta, y es tan sagrada que yo ni siquiera leo la Biblia. ¿Y saben cómo se santifican los hijos de Dios? A través de la palabra de Dios. Oigan, una preguntita. A ver, María, vamos a hacer un recorrido, Aquí entrenamos, así. Vamos a hacer un recorrido, vamos a hacer recorrido. Yo voy a hacer una pregunta y ustedes van a ir respondiendo, mientras que Javier va dando la vueltica. Es como para que ustedes se den cuenta de que es una realidad. A ver, levante la mano los que en la casa tengan, vayan a hacer 1, 2 recorridos y 3. Levante la mano los que en la casa tengan un celular, a ver. Yo tengo 2, dicen por allá, yo tengo 2. Nada más. Los que en la casa tengan el televisor, un televisor, a ver, levante la mano. Vale, yo tengo uno en cada habitación, muy bien. Levante la mano el que en la casa tenga la Biblia. Tengo 5, madre. Vale, la mano, ahora sí, muestre para allá la gente. Ahora levante la mano el católico que ya leyó toda la Biblia. ¿Todita? Voltéelo para acá, porque estamos en vivo. Dos levantaron la mano. ¿Saben cómo se santifican los católicos? A través de la palabra de Dios.
¿Y sabe qué es lo menos que leemos los católicos? La palabra de Dios. ¿Y cómo nos vamos a santificar? ¿Y cómo vamos a defender la iglesia? ¿Y cómo nos vamos a sentir orgullosos de la iglesia si ni siquiera leemos la palabra de Dios? Si ni siquiera tenemos tiempo para escudriñar las escrituras, si la tenemos allá de adorno, la tenemos allá guardada, la tenemos allá en tal salmo, pero ni siquiera la leemos. Dice la palabra de Dios, el servicio en la iglesia es entregándose por ella, leyendo la palabra de Dios. Y hago una corrección aquí, no, pero en otro lado, allá en los grupos donde se reúnen la gente allá en Venezuela. Cuando se reúnen a hacer su reunión de grupo, agarran cualquier libro, cualquier cuaderno y leen una historia de autosuperación. Leen un cuento de hadas, un cuento de maravillas. ¿Llevan la Biblia? Sí, pero hay grupos donde ni siquiera se lee la Biblia, donde ni se abre la Biblia, o si se lee, se hace a la carrera y no son capaces de escudriñar, de leer, de explicar la palabra de Dios. Lo hacen a su manera, como quieren. Yo sé que ustedes no, en otro grupo por allá donde yo vivo, se lee cualquier historia, cualquier cuento, menos de la palabra de Dios. Y aquí entre nos, hay sacerdotes que los domingos no predican la palabra de Dios. Lo de Venezuela, ¿no? De Venezuela. Hablan de cualquier cosa, menos de la palabra de Dios. Padre, que locura no la predican. Y usted sí la predica. Si yo fuera cura, sí. A ver, voy a hacer un examen a sus hijos. ¿Sus hijos ya saben leer la Biblia? No. ¿Y de qué habla usted entonces si usted tampoco la predica en su casa? ¿Sus hijos ya saben cuántos libros tiene la Biblia? ¿Sus hijos ya saben cuáles son los libros del Antiguo Testamento, los libros del Nuevo Testamento? ¿Sus hijos ya saben todo acerca de la palabra de Dios? ¿Sus hijos ya tienen un conocimiento pleno de las cosas de Dios? Si usted es papá, si usted es la mamá y no es capaz de animar a su hijo a leer la palabra de Dios, ¿qué está criticando a los curas? ¿Qué está hablando de los curas? Preocúpese por su casa, preocúpese por su familia. ¿Cómo se santifica el hogar? A través de la palabra de Dios. Tercero, siga por favor. Y después de bañarla en el agua, la palabra para purificarla la hizo santa. De esa manera ustedes y yo seremos santos en la lectura de la palabra de Dios, en la participación de la iglesia. Por eso ustedes y yo debemos tenerle un amor a la iglesia. Y tenerle amor a la iglesia es tenerle amor a la palabra de Dios, entregarse por ella, por la iglesia, por la palabra de Dios. Y ustedes y yo hacemos caso omiso de las cosas de Dios. Tenemos dones, tenemos talentos, no los colocamos al servicio. Tenemos y podemos ayudar a nuestra familia y ni siquiera somos capaces. Y si hay un sacerdote que está predicando la palabra de Dios, somos las barreras que nos oponemos. Aquí que no predique, aquí que no hable, que se vaya por otro lado. No me gusta cómo predica, me cae gordito ese curita. No quiero. Sí, eso pasa en Venezuela, aquí no. Aquí no, en Venezuela. Porque el sacerdote que predica la palabra de Dios se le coloca oposición. Pero al sacerdote que no predica la palabra de Dios no se le coloca oposición. Más bien se le aplaude. Miren, yo me enteré. Yo no recuerdo los nombres, pero me dio tristeza cuando me enteré. Y quiero decirlo públicamente y ustedes lo están oyendo. Porque a nosotros, los sacerdotes que estamos predicando la palabra de Dios, nos han puesto 1000 barreras y 1000 obstáculos. Porque a nosotros, los sacerdotes que estamos evangelizando, como Cristo enseña con su palabra, nos colocan bastantes pero para que prediquemos en una parroquia, para que evangelicemos. Y me enteré que aquí en este país hay sacerdotes que están predicando cosas que no son de la palabra de Dios. Se están haciendo amigos de esos que te conté, que te salieron del closet, de esos que se les torcieron los cables, de esos que le mojan la canoa, se están haciendo amigos y están predicando su defensa. No la defensa de la persona, sino la defensa del pecado, la defensa de la sinvergüenzura. Y se están identificando con ellos. ¿Y saben qué? A ellos sí le están dando permiso para predicar.
a ellos sí los están dejando predicar. Porque la palabra de Dios enseña, y si quieren lean Romanos capítulo 1, versículo 26, para que usted se dé cuenta, Romanos capítulo 1, versículo 26, que ese pecado, hombre con hombre, mujer con mujer, es una aberración, y el sacerdote que la defienda, el laico que defienda esa aberración, no está predicando la palabra de Dios, no está evangelizando como Cristo lo enseña. Y si me está escuchando cualquiera que lo defiende, búsqueme en la Biblia donde dice que la aberración y el pecado hay que defenderlo. Defendemos la persona y el ser humano, sí, pero el pecado no. El pecado Dios lo rechaza. Romanos capítulo 1, versículo 26. Para que ustedes oigan de la palabra de Dios, que aunque venga un ángel del cielo, aunque sea un sacerdote y esté predicando eso, no es de Dios. Y no está bien, y no me acuerdo el nombre, y no lo era, pero no me acuerdo el nombre de la persona. Oigan, Romanos capítulo 1, versículo 26. Por esto, Dios dejó que fueran presa de pasiones vergonzosas. Ahora, sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza. Mujer con mujer, en Venezuela llamamos cachaperas. Salieron del closet, yo no sé cómo llamar aquí. Siga, por favor. Los hombres, asimismo, dejan la relación natural con la mujer y se apasionan los unos por los otros. Ellos son los que salieron del closet y les mojan la canoa. Oigan. Practican torpezas. Practican torpeza. ¿Qué? Practican torpeza. Eso se llama torpeza. ¿Qué? Escuchen. Varones con varones. Varón con varón, torpeza, pecado, está mal. Y que hayan dentro de la iglesia ministros, sacerdotes o laicos que estén a favor de esa torpeza, es pecado y está mal. ¿Y saben por qué nos han prohibido que vayamos a alguna parroquia? Por hablar así de claro, por predicar la palabra de Dios de esa manera, porque le decimos al pueblo que eso es una torpeza, un pecado. Y aquellos sinvergüenza que sí están a favor de esa torpeza, le dicen, venga, siga adelante, siga, campo de chuta que llegó la gordura, siga adelante. Torpeza, escuchen. Y así recibe en su propia persona el castigo merecido por su aberración. Eso se llama aberración. Si ustedes y yo pertenecemos a la iglesia y vemos que hay esa falla, debemos corregirla y no estar a favor de eso. Por eso todos los que están a favor del aborto dentro de la iglesia están cometiendo torpeza y pecado. Toda persona que esté a favor de la eutanasia está cometiendo torpeza y pecado. No lee la palabra de Dios, y como no lee la palabra de Dios, entonces no sabe lo que dice Dios. Y por eso puede cometer cualquier torpeza por no escudriñar las escrituras. Ahora, dése cuenta de por qué hay católicos que al predicar no lo hacen con la palabra de Dios, porque no la leyeron. Y si usted mira a un católico defendiendo esa torpeza, diga, ese católico no lee la Biblia. Ese católico es como yo, tengo la Biblia de adorno allá en mi iglesia. Tengo la Biblia allá escondida en mi iglesia, en mi casa, guardada, nunca la leyó. Y por eso puede llegar a cometer torpezas, imprudencia, favorecer aquellas cosas que la palabra de Dios dice que no están bien. Ustedes y yo debemos aprender, y estamos aprendiendo, qué es lo que debemos hacer en la iglesia: ayudarla, apoyarla, estudiar, formarnos, crecer en la palabra de Dios, para no cometer esas torpezas. Porque después sus hijos que la cometan, ustedes van a decir, ¿y ahora qué voy a hacer yo? ¿Y ahora qué voy a hacer yo si mi hijo está cometiendo esa torpeza? Nunca le leí la Biblia, nunca le prediqué la palabra de Dios, y ahora que lo está haciendo. Si es que hay personas católicas que están a favor de eso, tengan cuidado, porque eso está sucediendo. Cierro el paréntesis. ¿Qué es la iglesia? Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 14 nos muestra qué es la iglesia, para que ustedes se den cuenta qué es la iglesia y quiénes somos nosotros dentro de la iglesia. Efesios capítulo 3, versículo 14. Oído al tambor.
Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Escuchen con atención. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Te doy estas instrucciones con la esperanza de ir pronto a verte. Pero si me demoro... Escuche. San Pablo le dio a Timoteo unas indicaciones con la esperanza de ir a verlo. Y le dice, pero si me demoro, oigan, oído al tambor. Para que sepas cómo debes portarte. Para que usted sepa cómo debe ser su comportamiento. ¿Dónde? En la casa de Dios. En la casa de Dios. En la casa de Dios. ¿Ustedes quieren saber cuál es la casa de Dios? Oído al tambor. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la casa de Dios. Y en la casa de Dios es para que usted lea la palabra de Dios. Es para que usted escudriñe la palabra de Dios. Es para que usted crezca en el conocimiento de Dios. ¿Y qué es lo que se está haciendo en la casa de Dios? Se está sustituyendo la palabra de Dios por libros de crecimiento autopersonal. Se está cambiando la palabra de Dios en la catequesis a los niños por libros que ni siquiera tienen una cita bíblica, por historia, por cuento, por fábula. Ahora se dan cuenta por qué ustedes y yo estamos como estamos. Porque nosotros estamos cambiando las normas en las casas de Dios. En la casa de Dios, usted cuando vaya a la misa debe apagar su teléfono. Y usted ve, aquí no, pero en Venezuela, que hay católicos que en plena misa les suena el celular y aló, no le da ni pena. No tenemos un comportamiento adecuado en las casas de Dios. Ustedes ven que hay católicos que vienen a misa, las mujeres vienen y piensan que es un carnaval, una fiesta de carne. ¿Por qué? Padre, lo que no se exhibe no se vende. Y andan con escotes y andan mal arreglados. Y así pasan a comulgar. Y eso es un error y está mal. En la casa de Dios debe ser sinvergüenza. Vístase bien, sea fea, pero decente. ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué está todo así? La casa de Dios se respeta. Usted no va a buscar marido, usted no va a buscar mujer en la casa de Dios, usted va a la misa. ¿Qué está haciendo? Un instrumento del diablo para atentar, para distraer a las personas. Y eso está mal. Y ese comportamiento no es adecuado. Y lo están haciendo. En la casa de Dios para que usted tenga una experiencia de Dios. Llegamos a la casa de Dios a hablar. Llegamos a la casa de Dios a chismear. Llegamos a la casa de Dios a criticar. ¿No tiene casa para que hable? ¿No tiene casa para que chismee? Ni allá tiene que hacerlo, pero a usted le gusta hacerlo en otro lado. ¿Por qué vamos a la casa de Dios a hacer espectáculos y show? Tengamos cuidado. Pero si me demoro para que ustedes y yo sepamos cómo debemos comportarnos en la casa de Dios, que es la iglesia, y la iglesia es la que nos va a enseñar a nosotros la manera de comportar. ¿Y qué es la iglesia? Escuchen. Pilar y base de la verdad. Eso es la iglesia, pilar y base de la verdad. Por eso de la iglesia católica usted se va herido, pero no engañado. Porque es el pilar y la base de la verdad. Y el católico que se va de la iglesia católica conociendo la verdad, sepa que se fue engañado. Y el que no la conocía también lo engañó el enemigo, creyendo que Cristo eran fábulas, que Cristo eran cuentos, que Cristo eran milagros, que Cristo eran sanaciones. No. ¿Qué es Cristo? Una persona a la que seguimos. Es el Mesías, es el Señor. Lea la Biblia. En la iglesia lleve la Biblia. Acostúmbrese que usted los domingos debe llevar la Biblia. ¿Por qué nosotros predicamos el Evangelio del día? Para que usted ya vaya preparado, para que el día domingo usted pueda saber lo que el sacerdote va a decir, va a predicar. Padre, pero es que los curas no están predicando. Yo lo estoy predicando todos los días. No diga que los curas no. Yo lo estoy predicando, yo soy cura, yo soy sacerdote. Pero es que el de mi parroquia no. Entonces, antes de ir a la misa, coloque Evangelio del día, Padre Marco Galdi, lo escucha en el carro, lo escucha con su familia, va a la misa, el sacerdote no predicó la palabra de Dios, usted lo escuchó, usted lo analizó,
y usted lo volvió a colocar y deje de estar dando locuras. Predíquenle a sus hijos. Y cuando lleguen a la casa le dice a los hijos, mire hijo, como el sacerdote no predicó la palabra de Dios, entonces yo le voy a predicar la palabra de Dios. Venga para acá, vamos a reunirnos. ¿Usted sí lo predica en su casa? ¿Usted sí evangeliza en su casa? ¿Usted sí evangeliza a los suyos? No, yo tampoco. Entonces, ¿qué hace usted hablando de los curas? ¿Qué hace usted hablando de los sacerdotes que no predican la palabra de Dios? La casa de Dios es para que ustedes y yo la amemos y sepamos que debemos tener un comportamiento, que debemos tener una conducta. Padre, pero es que en este país usted viene como los otros se visten, nosotros nos vestimos bien. Mire, yo le estoy enseñando la conducta y el comportamiento. Hay gente mal portada. La casa de Dios no es para ir tomado, no es para ir borracho, no es para ir con botella, con licor, con aguardiente. En la casa de Dios no es para que usted vaya mascando chicle, goma de mascar, bueno, como usted quiera llamarlo. La casa de Dios no es para que usted vaya a comer. La casa de Dios es para que usted vaya a hacer oración. Cuando yo llego a la iglesia, ¿qué es lo primero que hago? Pues hoy me siento, Padre, como toda la gente. Y cuando usted llega a una casa, ¿qué es lo primero que hace? Pues saludar a la gente, Padre. Y aquí no está el Santísimo para que usted llegue y se coloque de rodillas y haga una oración. Para que usted tenga un encuentro con Dios, no en la casa de Dios. Y vino a tener un encuentro con Dios. Entonces llego, me siento y me pongo a ver con quién hablo. Hola amigo, ¿cómo está? Hasta ser amigo va a la iglesia. Usted va a la casa de Dios para encontrarse con Dios. ¿Cómo está la oración en la casa de Dios? ¿Cómo está el encuentro con el Señor? En vez de estar viendo los errores de los demás, veamos los errores nuestros. Porque ustedes y yo somos dados a las críticas, al comentar, al hablar, al decir, pero no somos dados a corregir nuestros propios errores. Ustedes y yo debemos tener cuidado. No sé qué hora era, no sé cuánto tiempo me quedará. Pero vamos con San Pablo, terminamos con San Pablo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 3, nos muestra lo que hacía San Pablo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 3, nos muestra quién era San Pablo antes de convertirse. Hechos 8, 3, escuchen con atención para que ustedes se den cuenta del comportamiento que tenía Saulo. Y que así como Saulo, hoy día hay muchos cristianos que hacen lo mismo. Escuchen, presten atención. Saulo, por su parte, trataba de destruir a la iglesia. Oigan, repítalo de nuevo. Saulo, por su parte, trataba de destruir a la iglesia. ¿Qué era lo que hacía Saulo? Trataba de destruir a la iglesia. ¿Y cómo trataba de destruirla? Escuchen. Entraba casa por casa. Entraba casa por casa. Hacía salir a hombres y mujeres y los metía a la cárcel. Se lo explico en español. Dos enseñanzas. Primera, cuando los protestantes llegan casa por casa a decirle a usted, no crea en la iglesia católica porque una mentirosa, vente con nosotros y será salvo, amén, aleluya, no le crean. Esa es la persecución de la iglesia. Y la están persiguiendo de esa manera. Y llegan a su casa como si fueran angelitos, bien reinados, bien peinados, bien pulidos y con pocholín se echan. Y llegan para allá de la mejor manera, para que usted le crea. Un ángel del cielo se me aparece. Ay, sí, me voy de la iglesia. Pablo hacía estragos en la iglesia, los hacía salir, los llevaba presos, después los meten presos con piojos en la cabeza que usted no sabe ni para dónde agarrar, porque lo confundió. Segunda enseñanza. Pablo llegaba a las casas y se llevaba preso a la gente, perseguía a la iglesia de esa manera. Es cuando usted y yo no somos capaces de enseñar y de predicar en la casa. Cuando ustedes y yo nos hacemos presos de cosas, pero no de la palabra de Dios. Mire, ¿qué es lo primero que usted llega a hacer a su casa? ¿Qué es lo primero que usted llega a compartir en su casa? ¿Qué es lo primero que usted llega a agarrar en su casa? ¿La Biblia? ¿Qué es lo primero que usted llega a ver? ¿La palabra de Dios? Ustedes saben que en Venezuela, allá hay una señora me comentaba, una señora me decía, padre, yo quiero comentarle un testimonio. Me decía, mire, yo tengo 3 hijos. Mi esposo, cada vez que llegaba del trabajo, lo primero que hacía era llegar y sentarse en el sofá. Se quitaba los zapatos
los colocaba a un lado, agarraba el control de la televisión y se ponía a ver el partido de fútbol. Agarraba la computadora y se metía en el Facebook. Y agarraba el celular y se ponía a mandar WhatsApp. Hasta que un día yo me cansé. Y llegaba mi esposo todo el tiempo lo mismo, todo el tiempo lo mismo. Y usted sabe, padre, cuando la mujer se cansa. Yo le dije, no sé. Bueno, me puse bravo, padre, me puse bravo. Y cuando llegó mi marido y se sentó en el sofá, agarré a los 3 pelados y me los llevé de la mano. Le digo, mire, esposo, de ahora en adelante, mientras que usted viva en mi casa, venga para acá, niños, este se va a llamar Facebook, este se va a llamar WhatsApp y este se va a llamar televisor. Atienda a los hijos. ¿Y sabe qué? Ya comenzó a leer de la Biblia. Perseguir a la iglesia significa que usted se encarcele, que usted se aprisione en las cosas del mundo y no tenga un tiempo para las cosas de Dios. Pablo lo hizo. Pablo creía que estaba haciendo bien, que perseguir a la iglesia, que llevarse preso a los cristianos estaba bien. Cuando usted llega a su casa, ¿quién le dice, quiero descansar? Hoy yo trabajé todo el día y el descanso es necesario, eso está bien. Padre, yo quiero es relajarme, pero usted tiene un compromiso, usted tiene unos hijos, usted tiene una familia. Qué bonito sería que usted llegue a su casa y se siente y diga, hijo, vengan para acá, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a escuchar, miren, yo les hago, les regalo. En la mañana cuando se vaya a llevar a los niños a la clase, a la escuela o al trabajo, o en la mañana mientras que ellos se están arreglando, se están preparando, ¿cuánto puede durar hasta haciendo el desayuno? Bueno, las que hacen desayuno. ¿Cuánto puede usted durar preparando a sus hijos, levantándose, acomodándose, aseándose? 1 hora. Coloque Evangelio del Día, Padre Marcos Galvez. Mamá, no quiero. Lo va a escuchar porque aquí somos cristianos. Eso se llama educar. Padre, tengo poquito tiempo. Bueno, mientras que los niños se van y se van metiendo al carro, se van arreglando todo en el carro de ahí a su trabajo, que quede cerca, coloca oración de la mañana, Padre Marcos Galvez. Va escuchando la oración con los salmos, la está haciendo Doris. Con la palabra de Dios. Le estamos enseñando a orar con los salmos, con la palabra de Dios. Eso se llama salir del globo en el que está, que todos sus hijos estén en el celular metidos. Usted dice, vamos a escuchar la oración de la mañana. De regreso a la casa, como hay tráfico, colocan Santo Rosario, Padre Marcos Galvez. Ahí está. Y antes de dormir le dice a los hijos, vengan para acá, vamos a hacer la oración. Oración de la noche, Padre Marcos Galvez. Ahí está, todo el día en oración. Ustedes verán si lo toman o lo dejan. Pero encarcelar no significa que usted inclusive para hablar con su hijo le tiene que mandar un mensaje porque su hijo está así. Y lo único que lee son los mensajes, ni siquiera su voz escucha. Está preso, está encarcelado. ¿Cuándo va a sacar a ese hijo de la cárcel, del videojuego? ¿Cuándo lo va a sacar de esa cárcel del celular, de la computadora, de la tablet o de lo que usted haya comprado en lo que él se entretenga? Metía preso. Y un poquito más adelante, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 4. Cuando el Señor le reclama a Pablo, le dice, ¿por qué usted me persigue? Pablo no perseguía a Jesucristo. Pablo perseguía a la iglesia. Lo que significa que toda persona que persiga a la iglesia persigue a Cristo. Escuche. Mientras iba de camino, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 4. Oiga. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Saulo perseguía a Cristo, sí o no? No. Hechos, el que acabamos de leer, enseña, Hechos capítulo 8, versículo 3, enseña que Saulo perseguía a la iglesia. Y cuando Cristo se le aparece, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Escuche. Preguntó él, ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú